Bienvenidos a una nueva cápsula de seda. Hoy vamos a hacer una aplicación. Ya hicimos una cápsula de seda con una aplicación, pero en aquel caso lo que hicimos fue trabajar con una seda que habíamos pintado con guta y con una intención de hacer pues un dibujito, una aplicación, luego poderlo recortar y ponerlo donde quisiéramos. Ahora vamos a trabajar con patrones. Dentro de, sobre todo el mundo del patchwork, hay muchos patrones y se puede trabajar. Lo que haces es una composición como si fuera un collage, sino que en vez de utilizar pues papeles o así, lo que se hace es utilizar la seda como si fuera, la tela como si fuera el color. En nuestro caso vamos a trabajar con seda, porque aunque es una tela, tiene sus particularidades. Y bueno, mirad, hoy vamos a hacer un patrón que es un diseño nuestro. De hecho, bueno, ahora os explicaremos, pero hemos hecho una tienda online con patrones, ¿vale? Como no cabe en una hoja, está en dos hojas, solo hay que recortarlo y unirlo, porque muchas veces lo que hacemos es comprar estos patrones online. Entonces tenemos un PDF que descargamos y ahí tenemos nuestro patrón. En este caso es una tetera con un muffin. Y cuando recibáis un patrón tendréis lo que es el dibujo general de cómo va y luego también tenéis el despiece, ¿vale? Si os fijáis en el dibujo general está todo marcado con numeritos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Cada uno de estos números corresponde a una pieza. Y luego, cuando hacemos aplicaciones, sobre todo aplicaciones reversa, o sea, aquí es con el borde sin meter para adentro, ¿vale? Tal cual. Raw edge, que le llaman en inglés. Pues entonces, cuando es así, lo que hacemos es, tenemos que sacarlas en efecto espejo, porque cuando les pongamos la cola por el lado de detrás, si no lo hiciéramos, nos quedaría todo girado. Entonces, si yo quiero que esta tetera mire hacia aquí, tengo que sacar el patrón hacia el otro lado. ¿Qué haría? Yo lo que haría sería, si tengo una tabla de luz tan bonita como esta, pues cojo mi tabla de luz, ¿vale? Y lo pongo hacia abajo y voy sacando pieza por pieza. O normalmente cuando compro un patrón, el despiece ya me viene hecho, normalmente ya girado, ¿vale? Si os fijáis, a ver, una pieza que se reconozca. Mirad, por ejemplo, esto es el asa de la tetera. Si os fijáis, está hacia el otro lado. O sea, esto es el asa como nos quedará cuando la hagamos y esto es como tendremos que sacar el patrón, ¿vale? Así no tendré que hacerlo de ponerme en una ventana con esto al revés o aquí con esto al revés y sacarlo, ¿vale? Bien. Ahora yo ya tengo, bueno, tengo aquí seleccionadas unas sedas, ¿vale? A nosotras nos gusta trabajar mucho con estas sedas que teñimos así, con varios colores, porque a lo mejor dices, vale, pues de aquí saco esta parte, de aquí en este tono azulito saco otra parte y dan mucho juego, ¿vale? De todas formas, bueno, pues tengo aquí varias cosas seleccionadas y ahora lo que voy a hacer es enseñaros a sacar las piezas. ¿Cómo haría yo para sacar las piezas? Yo tengo esta mesa de luz tan bonita, pero si no, está lo de siempre de la ventana, que es cogerse, irse a una ventana, poner un celo y ahí ponerse el papel de aplicación y sacar la pieza. Papel de aplicación. Ya os conté algún día que de papeles de aplicación hay muchos, ¿vale? Es un papel que lo que tiene es una parte que tiene el papel y la otra lleva como una lámina de cola, que es este de aquí. ¿De acuerdo? A ver si se ve. Esto va junto, ¿eh? Yo ahora lo he sacado para que lo veáis, pero no tenéis que sacarlo, al menos no de momento. Y a nosotros nos gusta usar mucho una marca que se llama Bliesofix, ¿vale? ¿Por qué? No porque seamos así de guay, sino porque cuando trabajamos con seda hemos probado otros papeles de aplicación y la mayoría tienen muchísima cola. ¿Qué pasa? Que como hay sedas muy finitas, cuando planchamos, porque todo esto se funde con el calor, la cola sube hacia arriba, con lo cual nos llega a manchar la seda. Para nosotros Bliesofix tiene el equilibrio perfecto para poder enganchar y trabajar bien, pero no tiene tanta cola como para que suba y nos estropee la seda. Y ahora me diréis, ¿dónde encuentro Bliesofix? Pues mirad, casi todas las tiendas de patchwork tienen papeles de aplicación. A lo mejor todas no tienen Bliesofix,
pero si no vais a trabajar con seda os da lo mismo, o si son sedas gruesas también os da lo mismo, pero si son sedas finitas sí que os recomendamos esta marca. También hay una tienda online que a nosotras nos gusta mucho porque tiene muchísima oferta y tiene Bliesofix porque lo sé, que es Seoane Textil, que es una tienda en Galicia. Claro, estoy hablando de España. Los que me veáis de otros sitios tendréis que buscar, pero seguro que tenéis algún sitio de referencia. Vale. ¿Qué hago yo ahora? Pues lo que voy a hacer es, con un lápiz, siempre por la parte fina, que es la del papel, o sea, la cola queda aquí debajo, sacar la pieza. Siempre intento aprovechar al máximo el papel de aplicación, porque luego cualquier trocito pequeño nos sirve para sacar piezas pequeñitas. Vale, pues yo voy a reseguir el dibujito de esta pieza. Ahora os explicaré otra cosa. Veréis que las piezas estas tienen el trazo. Estos son patrones que hacemos nosotras, es un patrón nuestro diseñado por nosotras. Tienen el trazo seguido y luego tiene un trazo discontinuo. Cuando es un trazo discontinuo quiere decir que queda en la parte de abajo de... O sea, hay como una superposición, para hacer el collage hay una superposición. Lo que está así se ve, pero luego si hay un trazo discontinuo es que queda debajo de otra pieza. Sobre todo, muy importante, poner el número. Porque ahora hay pocas piezas y es bastante fácil más o menos entenderlo. Pero cuando estamos hablando de muchas piezas, puede ser que nos confundamos. Entonces, por eso es mejor marcárnoslo. Y ahora, intentando aprovechar al máximo, pues iría sacando el resto de piezas. Entre pieza y pieza tiene que haber al menos una distancia de unos 5 o 6 milímetros, como medio centímetro, para que me permita cortar las dos piezas. Entonces, yo ahora cojo y voy a cortar por aquí y voy a dejarle un borde, un margen de unos 3 milímetros aproximadamente y voy a recortar la pieza. O sea, yo ahora lo que haría primero sería calcármelas todas en el papel de aplicación, ¿vale? Y luego tranquilamente las recortaría dejando este margen. Vale. Ya tengo mi pieza recortada. Y ahora voy a prepararme la plancha y volvemos enseguida. Bueno, pues tengo aquí mi pieza preparada y voy a escoger el sitio donde quiero sacarla, ¿vale? Por ejemplo, vale, pues me gusta este trocito de aquí. La voy a poner así de manera que yo veo el trazo del lápiz, o sea, la cola está debajo y con la plancha voy a planchar. Cuando trabajemos con el papel de aplicación hay que seguir las indicaciones del fabricante y ver los segundos que hay que planchar para, bueno, para que se quede bien pegado. Hay que esperar a que esté frío antes de moverlo porque si no a veces deformamos un poco el material, ¿vale? Vale. A mí me gusta no cortar directamente y dejar los bordecitos estos porque si no me queda esta tela con restos de Bliesofix y esto podría ser un problema luego. Lo que hago es recortar por alrededor y ahora sí que tengo que recortar por la línea, ¿vale? O sea, repasamos. Hemos dibujado, hemos recortado la pieza en papel de aplicación dejando un borde, lo hemos planchado en la tela y ahora vamos a recortar por la línea. Para esto la verdad es que unas tijeras pequeñitas van bien porque son más fáciles de manejar en las curvas y así. Sobre todo si están bien afiladas. Estas son las tijeras de microsierra, son de Appliquick, que tienen varios ítems, bueno, varias cosas así especiales para trabajar precisamente con cosas, bueno, con piezas pequeñitas o piezas
delicadas o bueno, bueno, total, que va muy bien. Pero bueno, cualquier tijera así pequeñita os serviría, ¿eh? Especialmente cuando está puesto el papel, corta muy bien, porque si no la seda a veces sí que cuesta un poco de cortar y la microsierra va de bien porque así no se resbala. Bueno, ya sabéis, yo hago trampa, hacemos los arguiñanos, que se dicen. Y es... no, todavía no. Que yo tengo aquí cortadas todas las piezas, ¿vale? Yo ya he elegido mis piezas, las tengo todas recortaditas. Mirad, ¿qué voy a hacer ahora? Yo me voy a preparar aquí mi pieza. ¿Dónde está la otra parte? Aquí. Vale. La voy a poner en el sitio donde se une. Y voy a poner un papel de horno debajo, de forma que así yo veo el dibujo por donde lo estoy poniendo. ¿Vale? Entonces, esta pieza tiene la aplicación puesta, yo sé que es la pieza, pero bueno, se nota que es la grande. Lo que hago es hacer un poco así, cortarle un pequeño trozo, especialmente si puede ser en un sitio que luego vaya una pieza encima mejor, y así ya puedo acceder a quitarle todo el papel. Y la coloco en el sitio donde va. Sé que luego tengo esta pieza también que va encima, que es como la decoración de la tetera. Y voy poniendo todas las piezas, voy haciendo el puzzle. Mirad, a veces cuando hay muchas piezas, quizá es difícil porque se empieza a mover todo. Una forma es dar pequeños toques con la punta de la plancha. ¿Vale? Aquí así no se me mueve, así ya no se me mueve, así ya no se me mueve. ¿Vale? Y hace que esto ya esté un poco más estable y no se me vaya moviendo tanto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me falta? Así, esto. Sigo. Ahora voy a plancharlo todo. Intento planchar, si fijáis, presionando, pero sin deslizar, porque si no puedo mover alguna pieza. Vale. Ahora voy a hacer la parte del platito con el muffin. Es que tenemos la perrita que quiere salir fuera, ¿sabéis? Y ahora yo tengo esto preparado. Voy a dejar que se enfríe. Si os fijáis, esto me ha servido como de patrón para ir siguiendo dónde tenía que estar todo, porque si no es mucho más difícil. Y esto ahora lo tengo pegado aquí, pero el papel de horno tiene la particularidad de que yo ahora puedo desengancharlo, pero en cambio la cola sigue estando en la tela, en la seda. Con cuidadito, cuando está frío lo voy despegando.
os fijáis, esto está encima de una parte blanca que yo tengo cortada aquí también. Tiene como un doble fondo, digamos. Esto va así, esto va así, esto va así, esto va así. La última es la buena siempre. Vale. Y sé que esto va... No lo voy a planchar todavía, pero así lo coloco en su sitio. Esto sale por aquí, el asa por aquí, más o menos. Vale, lo voy a sacar de aquí. Y lo voy a poner encima de mi base última, que es esta de aquí. Luego voy a hacer como un cuadrito con esto. Lo coloco bien. Y lo plancho. Otra manera que hay de asegurarnos y de poder deslizar es poniendo el papel de horno. De esta forma sí que puedo deslizar porque el papel me está asegurando todo para que no se mueva. ¿Vale? La planchita pequeñita es muy práctica cuando trabajamos con piezas pequeñitas por dos razones. Una porque es más manejable y luego porque cuando hacemos este tipo de trabajos la plancha está encendida mucho tiempo y las planchas grandes gastan mucho y estas pues con menos de la mitad de energía nos dan la misma solución, digamos. Y bueno, realmente son muy potentes, incluso se puede poner agua para que suelten vapor. Vale, y tendríamos nuestra aplicación. ¿Veis lo interesante de la seda? Veo que aquí tengo que repasar un poco, aquí arriba. Lo puedo repasar por detrás también porque he utilizado una seda que es una de cuadraditos que tiene mucho relieve y a lo mejor el calor no le ha llegado bien por arriba. Entonces lo que hago es plancharla por este lado. Porque como está tocando directamente, o sea, es la tela contra el pegamento, la cola, pues ya. Vale, mirad, esta sería mi aplicación. Yo a partir de aquí, ahora haría un cuadrito, pero fijaros qué bonito queda trabajar con seda y los matices que se consiguen con este tipo de tejidos, ¿no? Que son sedas teñidas, que les das, bueno, pues tienen ahí juegos de color, de matices, y para hacer estos trabajos son muy, muy, muy bonitas. Con esto ahora ya sabéis que iríamos a la máquina de coser. Ya hice una cápsula de seda en la cual explicaba cómo hacer la aplicación y que fuimos a la máquina de coser. Podéis recuperarla y mirar cómo se hace. Aquí podéis trabajar o bien con una puntada, bueno, como si fuera bordando libre, o sea, sin arrastre, sin nada y sin prensatelas, o con el prensatelas de acolchado y hacerlo libre, ¿vale? Con puntada recta. También podríais ir siguiendo con puntada recta. Podríais utilizar el zigzag, ¿vale? A máquina. Podríais utilizar, hay máquinas que tienen un punto de festón también. Podéis trabajar o con hilo invisible para que no se note, con un hilo negro para remarcarlo todo y que sea todo mucho más naif, o podéis trabajar cada pieza con su color. Y por supuesto también podéis hacerlo a mano. Sabéis que a mano, antes los ojales se hacían a mano y con el punto este que se hacía, que es el punto de festón, es el de los ojales, con un punto de festón pues a 2 milímetros por ejemplo, 1,5 milímetros, podríamos ir haciendo también todo esto a mano. Y bueno, espero que os haya gustado porque realmente esto da muchísimas cosas, o sea, a partir de aquí ya vamos, tienes un mundo para trabajar. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima cápsula de seda.